Hay algo que casi nadie se atreve a admitir, pero que salta a la vista en cuanto lo miras con atención. Vivir bajo una religión simplemente no tiene sentido. Y en las próximas escenas te mostraré 13 razones que lo explican de una manera que quizá nunca antes hayas considerado. En los primeros minutos te darás cuenta de que todo lo que te han dicho sobre la fe, el propósito y la salvación puede haber sido una construcción emocional, no espiritual, y que existe una salida de la que nadie habla porque lo cambia todo. Y es esa salida la que quiero ofrecerte aquí, un enfoque que no promete milagros, pero que ofrece una libertad mental real. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar algo que tal vez dé un vuelco a tu vida? La religión siempre se ha presentado como la explicación definitiva de lo inexplicable, como si fuera el único puente entre el caos y algún tipo de orden invisible. Pero cuando empiezas a cuestionar la arquitectura de esta creencia, descubres que no se sustenta en la lógica, sino en el miedo. Miedo al vacío, miedo a la muerte, miedo a estar solo con tus propios pensamientos. Y cuanto más profundizas, más te das cuenta de que tal vez el agujero es mucho más profundo de lo que te han dicho y que la respuesta puede estar exactamente donde nadie te ha enseñado a buscar. La primera señal de que algo anda mal es que la religión nunca te invita a comprender, te invita a obedecer. Es como entrar en una casa oscura donde te piden que confíes en que no hay peligro, pero te prohíben encender la luz. Y cuando preguntas por qué, te dicen que la luz arruinaría la experiencia de la fe. La verdad es simple. El cuestionamiento es una amenaza porque quien piensa no se arrodilla tan fácilmente. Y lo más curioso es que a pesar de todas las promesas de verdad absoluta, cada religión afirma que solo ella conoce el camino correcto. Es como si existieran docenas de mapas contradictorios que apuntan al mismo destino y cada uno dice que la otra miente. Al final, nadie admite que tal vez ninguno de ellos apunte a ningún lugar. Y es precisamente ahí donde comienza la fractura que casi nadie se atreve a afrontar. Lo que quiero que comprendas es que a lo largo de los siglos la humanidad se ha acostumbrado a buscar respuestas fuera de sí misma porque nunca se le ha enseñado a confiar en su propia conciencia. Y cuando finalmente te permites cuestionar, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el sentido de la vida no estuviera en encontrar algo en lo que creer, sino en aprender a vivir sin necesidad de creer? La segunda razón por la que tener religión no tiene sentido surge cuando nos damos cuenta de cómo ésta convierte la duda en enemiga. En cualquier ámbito de la vida, cuestionar es señal de inteligencia, pero dentro de una fe institucionalizada, cuestionar es sinónimo de rebeldía. Dudar se trata como un defecto moral, no como parte natural del pensamiento humano. Y así las personas aprenden a callar su propia mente para proteger una creencia que no se sostiene sin silencio. La religión es un sistema brillante en este sentido. Te dice que la duda es un pecado, pero al mismo tiempo te mantiene dependiente precisamente porque nunca encuentras respuestas suficientes. Es una carrera en la que la línea de meta siempre se aleja. Intentas entender, pero te dicen que no es para entender, es para creer. Y cuando aceptas esto, sin darte cuenta, entregas tu propia autonomía. El tercer punto es aún más perturbador. La religión te promete certezas sobre cosas que nadie puede demostrar. La vida después de la muerte, el juicio, el destino, el propósito, los planes divinos, nada de eso se puede verificar. Y es precisamente por eso que funciona. También un producto que no se puede probar es un producto que no se puede refutar. Quien cuestiona se equivoca. Quien acepta es elogiado. La lógica es perfecta para mantener el sistema inquebrantable. Pero lo que lo hace aún más extraño es la cantidad de contradicciones que la gente acepta solo para seguir perteneciendo a un grupo. Reglas que cambian con el tiempo, moralidad que se adapta según la cultura, interpretaciones que se ajustan cuando la ciencia avanza. Es como seguir un manual que se reescribe solo, pero que insiste en que siempre ha sido correcto desde el principio. Y sin embargo, pocos se preguntan, si la verdad es tan absoluta, ¿por qué cambia tanto? Antes de pasar a la siguiente parte, quiero pedirte algo importante y rápido. Comenta abajo la frase pensar no es pecado. Quiero ver quién se atreve a asumir esto en público. La cuarta razón por la que tener religión no tiene sentido aparece cuando vemos hasta qué punto ha secuestrado la idea de la moralidad. Durante siglos se ha enseñado que solo es posible ser una persona ética si se obedece a algún mandamiento sagrado. Pero la historia demuestra lo contrario. Las mayores evoluciones humanas no nacieron de la obediencia, sino del valor de desafiar lo que se consideró sagrado durante demasiado tiempo. La moralidad no nació en los templos,
nació en los conflictos internos de personas que se atrevieron a pensar más allá de ellos. Es curioso cómo la religión no quiere en realidad personas conscientes, sino personas dóciles, personas que confunden la sumisión con la virtud y la culpa con el arrepentimiento. Cuando la bondad depende de una autoridad invisible para existir, deja de ser bondad y se convierte en condicionamiento. Y esto crea una cruel paradoja. Individuos que creen que son libres porque obedecen, cuando en realidad solo obedecen porque temen no ser libres. La quinta razón es aún más incómoda. La religión promete explicaciones para todo lo que escapa al entendimiento humano, desde el dolor hasta el destino. Pero nada de eso puede verificarse. Cuando algo sale mal, es una prueba. Cuando sale bien, es una bendición. Cuando nada cambia, es porque el tiempo de Dios no es el tuyo. Es una narrativa circular que se sostiene exclusivamente porque no puede ser confrontada con los hechos y precisamente por eso aprisiona. La religión transforma el sufrimiento en una herramienta pedagógica. Dice que el dolor tiene un propósito, que la pérdida tiene una lección, que la tristeza es una prueba y al convertir el trauma en un mensaje divino, impide que el ser humano vea el sufrimiento por lo que realmente es parte de la vida, no un castigo espiritual. Alguien en duelo no necesita una explicación mística, necesita acogida. Pero la religión prefiere ofrecer un sentido ya preparado, porque quien encuentra su propio sentido deja de depender del suyo. Y hay algo en esta lógica que casi nadie percibe, pero que lo cambia todo cuando finalmente se comprende. ¿Por qué un ser supuestamente perfecto y omnisciente necesitaría enseñar lecciones a través del dolor? Si podría enseñar a través de la claridad, ¿por qué necesitaría castigar? Si podría orientar. La pregunta no es teológica, es humana. Y es precisamente por eso que muchos nunca se atreven a hacerla. La sexta razón es que la religión es el único sistema que se fortalece al fracasar. Si un milagro no ocurre, fue por falta de fe. Si ocurre, fue por la fe. Si la cura no llegó, fue porque no era el momento. Si llegó, fue providencia divina. Es un juego con reglas imposibles de perder, siempre y cuando seas la institución. El fiel siempre tiene la culpa y la religión siempre se lleva el mérito. No existe la responsabilidad compartida, existe la manipulación emocional disfrazada de espiritualidad. Esta dinámica genera algo mucho más profundo de lo que parece. Personas que pasan a interpretar su propia vida como un eterno ajuste de cuentas con un ser invisible. Cada decisión se convierte en una amenaza. Cada error se convierte en un pecado. Cada duda se convierte en un peligro. Y cuanto más miedo siente alguien, más se aferra a la creencia, no porque tenga sentido, sino porque el miedo lo tiene. La séptima razón surge cuando miramos el antiguo y muy conveniente matrimonio entre la religión y el poder político. No hay fe institucionalizada sin autoridad terrenal detrás. Los reyes, los líderes y los gobiernos descubrieron pronto que la religión era la mejor herramienta para controlar a las poblaciones sin necesidad de recurrir a la fuerza. Al fin y al cabo, nadie tiene que arrestarte si tú mismo crees que desobedecer es un pecado. El encarcelamiento es interno y por eso funciona tan bien. Es por eso que tantas leyes a lo largo de los siglos se han justificado en nombre de Dios, cuando en la práctica solo beneficiaban a quienes las redactaban. La religión presta su aura de santidad a las decisiones humanas y a cambio obtiene influencia, protección y respeto automático. Es una asociación tan antigua como lucrativa. Y cuando ves esto, empiezas a darte cuenta de hasta qué punto la fe colectiva ha sido moldeada más por la política que por la espiritualidad. Y quizás el punto más inquietante aquí sea el siguiente. Si realmente existe un Dios, ¿por qué tantos hombres se esfuerzan tanto por hablar en su nombre? ¿Por qué necesitaríamos intermediarios para comprender lo que supuestamente sería el mensaje más importante de la existencia? Esta pregunta, por sí sola, ya revela una fisura que pocas personas se atreven a afrontar. La octava razón por la que tener religión no tiene sentido surge al analizar cómo manipula la responsabilidad humana. Cuando ocurre algo bueno, es una bendición. Cuando sucede algo malo, es una prueba. Cuando sucede algo inexplicable, es un misterio divino. Este esquema transfiere toda la lógica de la vida a un plano invisible. Y de este modo exime al individuo de mirar sus propias elecciones, sus propias consecuencias e incluso el azar natural que forma parte de la existencia. Esta conveniente redistribución de la responsabilidad genera una infantilización emocional. Las personas dejan de interpretar la vida como un conjunto de factores naturales, decisiones,
casualidades y consecuencias, y pasan a verla como una narrativa escrita por alguien allá arriba. Es una forma de evitar la cruda realidad, especialmente cuando duele. Después de todo, es mucho más fácil creer que todo tiene un motivo sagrado que aceptar que a veces simplemente sucede. Pero existe una curiosa paradoja. Las mismas personas que dicen que Dios tiene un plan perfecto se pasan la vida intentando cambiarlo. Piden, suplican, negocian, prometen. Y cuando nada cambia, dicen que tenía que ser así. La incoherencia no molesta, porque la religión enseña que cuestionar es falta de humildad. Y así muchos siguen repitiendo creencias sin darse cuenta de que se anulan mutuamente. La religión también crea una visión distorsionada del mérito. Cuando alguien consigue algo, es gracia divina. Cuando no lo consigue, es designio desconocido. Esto impide que las personas vean su propio esfuerzo y también crea justificaciones para las desigualdades. El privilegio se convierte en bendición. La dificultad se convierte en una lección. Nada se investiga con honestidad. Todo se encaja en un marco espiritual conveniente. Y es precisamente aquí donde surge una pregunta que sacude la estructura religiosa. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitaría explicaciones tan contradictorias para justificar sus actos? Si el plan es perfecto, ¿por qué requiere tanto esfuerzo mental para tener sentido? La novena razón es brutal en su simplicidad. La religión es el único contrato en el mundo en el que el pago se realiza antes de la entrega. Usted dona dinero, tiempo, energía, obediencia, culpa, dedicación y a cambio recibe una promesa que solo podrá entregarse después de la muerte. Y si no se entrega, bueno, usted no estará aquí para reclamar. Es un modelo perfecto, cliente eterno, producto invisible, garantía imposible de verificar. Esta estructura comercializada de la fe no es accidental, es esencial. La religión no sobrevive ofreciendo respuestas concretas, sino manteniendo a las personas eternamente dependientes de una esperanza que nunca se cumple. Administra expectativas, no verdades. Y cuanto mayor es la incertidumbre humana, mayor es el beneficio simbólico y a veces literal de las instituciones que se presentan como intermediarias entre el miedo y la salvación. La décima razón expone una herida aún más profunda. La religión infantiliza al ser humano. Trata a los adultos como niños espirituales que necesitan ser guiados, vigilados y corregidos. Todo se convierte en una regla. Todo se convierte en pecado. Se desalienta la autonomía porque un fiel autónomo no es fácilmente controlable. Y así generaciones enteras crecen creyendo que la madurez espiritual es sinónimo de obediencia, cuando en realidad la obediencia es solo la ausencia de pensamiento crítico. Esta infantilización también crea un ciclo psicológico destructivo. La persona cree que solo merece amor si sigue todas las reglas. Y como nadie puede seguirlas todas, el resultado es un eterno sentimiento de insuficiencia. La religión promete curación, pero crea la herida. Promete perdón, pero fabrica culpa. Y cuanto más intenta la persona ser digna, más prisionera se vuelve de la sensación de fracaso constante, un ciclo emocional que alimenta la propia religión. Y hay una pregunta que surge naturalmente cuando te das cuenta de todo este mecanismo. ¿Por qué una fe que dice ofrecer amor incondicional necesita al mismo tiempo recordarte constantemente que no es suficiente? La 11ª razón por la que tener religión no tiene sentido aparece cuando entendemos que depende profundamente de la ignorancia, no en el sentido de falta de inteligencia, sino en el sentido de falta de disposición para afrontar la complejidad y la hilidez de la vida. La religión se fortalece cuando se silencian las preguntas, cuando la duda se ve como una amenaza y cuando el misterio se trata como un argumento definitivo y por eso no combate la ignorancia, la administra. Una de las frases más repetidas en los entornos religiosos es también una de las más reveladoras. Los caminos de Dios son misteriosos. Esta frase, que parece profunda, funciona como un bloqueo. Cierra puertas, pone fin a diálogos, impide que el pensamiento avance. Es como poner un punto final. En el momento exacto en que la pregunta comienza a volverse interesante y cuanto antes aprende alguien a no cuestionar, más fácil es moldearlo. La religión también crea una paradoja emocional. Dice que debes confiar, pero no te da razones concretas para hacerlo. Dice que debes creer, pero no te permite investigar a fondo aquello en lo que estás creyendo. Es como si el propio sistema supiera que, si la gente mirara muy de cerca, vería demasiadas grietas.
Por eso la fe se ofrece como la máxima virtud y la curiosidad como un peligro. La 12ª razón va aún más allá. La religión deforma la realidad para que se ajuste a la creencia. Todo se interpreta a través del filtro espiritual. Si sale mal, es por tu bien. Si duele, es por una razón. Si vuelve a salir bien, es una recompensa divina. Esta reinterpretación constante impide que la persona aprenda de su propia experiencia, porque nada es solo lo que es. Todo tiene que tener un significado místico. La vida deja de vivirse y pasa a descodificarse. Y aquí es donde surge una pregunta devastadora. Una pregunta que si se afronta de verdad desmonta la base de cualquier fe literal. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué nuestras crueldades, nuestros defectos y nuestras contradicciones se parecen tanto a Él? La 13ª razón, y quizás la más reveladora, es que la religión no evoluciona. Sobrevive por adaptación, no por verdad. Cuando la ciencia demuestra algo que contradice la doctrina, ésta se reinventa diciendo que era una metáfora. Cuando la moral humana avanza, reinterpreta sus textos. Cuando pierde poder político, encuentra nuevas formas de influencia emocional. Es como un organismo que cambia de forma solo para seguir vivo, no para mejorar. A lo largo de la historia, religiones enteras han defendido la esclavitud, las persecuciones, las torturas, la censura y todo tipo de violencia. Y cuando el mundo finalmente se dio cuenta del absurdo, la respuesta fue siempre la misma. Fue un error de los hombres, no de la fe. Pero nunca asumieron cuántas prácticas nacieron dentro de la doctrina, no fuera de ella. Es la única institución capaz de borrar sus propios crímenes con solo declarar que no cuentan. La religión prospera menos por explicar el mundo y más por ocupar los vacíos de la psicología humana. El miedo, el duelo, la incertidumbre, la soledad, la culpa. Se infiltra en esas brechas y se presenta como cura. Pero la verdadera cura exige enfrentarse a la realidad y la religión. En cambio, ofrece anestesia. Es reconfortante, sí, pero el consuelo no es sinónimo de verdad y la diferencia entre ambos es lo que separa la madurez del estancamiento. La fe institucionalizada sigue viva porque entiende algo que muchos ignoran. El ser humano teme el vacío, teme no tener respuestas, teme no tener un destino y sobre todo teme la idea de estar al control de su propia vida. La religión llena ese miedo ofreciendo un guión ya escrito, aunque sea incoherente. Y para mucha cualquiera, la incoherencia es más soportable que la libertad de pensar por sí mismos. Y es por eso que una pregunta tan simple se vuelve tan peligrosa para cualquier doctrina. ¿Qué pasaría si algún día nadie más necesitara creer para vivir con un propósito? La religión sobrevive porque ha aprendido a disfrazarse de necesidad emocional. Entra donde habita el dolor, donde aprieta el miedo, donde resuena la soledad. Y cuando alguien busca ayuda, ofrece respuestas preparadas, no soluciones. La promesa es siempre reconfortante, pero nunca concreta. Es un tipo de consuelo que funciona mientras la mente permanece tranquila. Cuando piensas demasiado, la magia se te escapa entre los dedos. Lo que casi nadie se da cuenta es que la religión se mantiene fuerte porque transforma las preguntas legítimas en culpa. Si cuestionas, es falta de fe. Si dudas, estás alejado de Dios. Si piensas diferente, necesitas ser reorientado. Esta dinámica crea un ciclo interno en el que la persona comienza a censurar su propio razonamiento para preservar la creencia. Y una mente que necesita ser silenciada para que la fe sobreviva no está siendo protegida, está siendo controlada. Otro fenómeno curioso es que incluso cuando las personas abandonan la religión, muchas no abandonan el vocabulario emocional que ésta les ha dejado. Culpa, pecado, castigo, redención. Estas ideas siguen moldeando percepciones, elecciones y comportamientos. Es como si la religión siguiera viviendo dentro de la mente, incluso después de que alguien abandona el templo. La desprogramación emocional es mucho más profunda que la ruptura doctrinal. La religión también alimenta la narrativa de que sin ella todo se pierde, la moralidad, el propósito, el sentido. Pero basta con observar el mundo real. Los países menos religiosos no son menos éticos, al contrario, a menudo son más compasivos y justos. Esto revela una verdad que muchos evitan ver. La moralidad no depende de la fe, sino de la madurez emocional, la empatía y la responsabilidad, todas ellas competencias humanas, no divinas. Y de ahí surge una pregunta inquietante que suele instalarse silenciosamente en la mente de quienes comienzan a despertar.
Si la religión siempre ha dicho que sin ella no somos nada, entonces, ¿por qué tantas personas se vuelven mejores cuando finalmente se liberan de ella? La religión tiene una habilidad única para transformar la sumisión en virtud. Te enseña a sentirte pequeño, imperfecto, inadecuado y luego te ofrece la redención como forma de aliviar el dolor que ella misma ha infligido. Es un ciclo psicológico sofisticado. Primero la herida, luego el remedio, finalmente la dependencia. Y alguien que depende emocionalmente no se da cuenta de que está atrapado, cree que está siendo guiado. Este patrón se repite en casi todos los sistemas religiosos. La promesa es de amor, pero el método es el miedo. Miedo al castigo, miedo a la exclusión, miedo al abandono divino. Es el tipo de miedo que se camufla de devoción. No es el amor lo que acerca al fiel, sino el pánico a alejarse. Y cualquier creencia que necesite de la amenaza para existir revela en realidad su propia fragilidad. La religión también se basa en la idea de que solo encuentras sentido si alguien te dice cuál es. Como si el ser humano fuera incapaz de construir significado por sí mismo. Pero el verdadero sentido no nace de la obediencia, nace de la conciencia, no nace del dogma, nace de la reflexión. Y es por eso que tantas instituciones religiosas temen tanto el pensamiento crítico porque le da al individuo lo que la religión intenta monopolizar. Autonomía. La verdad es que una fe que se derrumba cuando empiezas a pensar no es fe, es condicionamiento. Y cuando las personas se dan cuenta de esto, algo profundo se rompe. Empiezan a comprender que pueden ser éticas sin mandamientos, buenas sin recompensa y completas sin necesidad de arrodillarse para demostrar nada a nadie. Y esa libertad cuando finalmente llega no tiene vuelta atrás. Si este contenido te está ayudando a ver las cosas con más claridad, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana, porque eso me ayuda a seguir aportando reflexiones que abren espacio para un pensamiento más libre y consciente. La 11ª razón se profundiza cuando nos damos cuenta de que la religión necesita que permanezcas en un estado constante de insuficiencia. Desde temprana edad te enseña que naciste mal, que debes ser corregido y que nunca serás lo suficientemente bueno sin una autoridad espiritual que te guíe. Este sentimiento de incapacidad no es accidental, es estructural. Mantiene al fiel emocionalmente vulnerable y, por lo tanto, dependiente. Una persona que cree que no es suficiente es una persona controlable. Este mecanismo crea una sutil sensación de vigilancia permanente, como si cada pensamiento tuviera que ser filtrado antes de existir. La autonomía, que debería ser un hito de la madurez humana, se trata como un peligro. El libre albedrío, que debería ser libertad, se convierte en una amenaza. La mente pasa a estar controlada por el miedo y no guiada por la lucidez. Y poco a poco el individuo pierde la noción de quién es, porque vive tratando de ser lo que le han dicho que debe ser. Otro punto discutido es cómo la religión transforma los traumas personales en materia prima espiritual. Una persona emocionalmente destrozada es vista como alguien en proceso, alguien a quien Dios está moldeando. Y aunque esto parezca acogedor, en la práctica impide la verdadera curación. Porque mientras el trauma se interprete como parte de un plan divino, nunca se afrontará de forma real. El sufrimiento se idealiza y el estancamiento se convierte en virtud. Incluso aquellos que intentan abandonar la religión a menudo tardan años en deshacerse de sus secuelas psicológicas. El sentimiento de culpa sin motivo, el miedo a decepcionar a algo invisible, la idea de que pensar demasiado puede ser peligroso. Son marcas que persisten porque se instalaron en una etapa de la vida en la que la mente aún estaba aprendiendo a formarse. Y eliminar eso requiere valor. Valor para pensar, para sentir y para reinventarse. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan porque abre la puerta a algo realmente transformador. Si la religión realmente te liberara, ¿por qué te da tanto miedo cuestionarla? La 12ª razón toca un punto aún más sensible. La religión no tiene por qué ser verdadera para funcionar. Solo tiene que ser emocionalmente convincente. Sobrevive porque aprende a revestir el dolor humano con significados que reconfortan, no porque revele algo concreto. La lógica no importa, lo que importa es el alivio. Y mientras exista la vulnerabilidad, la religión siempre tendrá terreno fértil para crecer, porque ofrece respuestas rápidas a preguntas que requieren madurez, no milagros. También domina el arte de transformar las contradicciones en virtud. Cuanto más incoherente parece la doctrina, más profunda se presenta. Lo contradictorio se convierte en misterio,
Lo absurdo se convierte en enseñanza. La injusticia se convierte en propósito. Este mecanismo produce un tipo de narrativa que se autojustifica. Cuanto menos sentido tiene, más divina debe ser. Y así es exactamente como la religión impide que florezca el pensamiento crítico. Otro punto crucial es que la religión crea una dependencia emocional que, contrariamente a lo que muchos piensan, no desaparece con el abandono de la fe. La persona puede salir de la religión, pero la religión permanece dentro de ella, en los miedos, en las culpas, en los reflejos condicionados. Romper con esto no es un acto de incredulidad, sino de reconstrucción interna. No se trata de negar a Dios, sino de recuperar la capacidad de interpretar la vida sin necesidad de un intermediario. La religión también reduce la espiritualidad a un conjunto de reglas, cuando en realidad la espiritualidad es conciencia, es presencia, es la capacidad de mirarse a uno mismo sin miedo. Pero este tipo de libertad emocional es peligrosa para las instituciones religiosas porque devuelve al individuo el poder que ellas intentaron secuestrar. Una persona consciente no necesita ser controlada y es por eso que la religión siempre ha preferido fieles obedientes a mentes despiertas. Y cuando ese despertar finalmente ocurre, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué queda de ti cuando eliminas todo lo que te enseñaron a creer? La 13ª razón se revela cuando analizamos cómo la religión utiliza el pasado para protegerse del presente. Cada vez que se enfrenta a los hechos, retrocede diciendo que todo era simbólico. Cada vez que se la critica por su moral anticuada, dice que ha evolucionado. Cada vez que se la presiona con la ciencia, dice que no es literal. La religión cambia lo suficiente para no desaparecer, pero nunca lo suficiente para asumir su responsabilidad. Es como una institución que vive reescribiendo su propia historia para mantenerse por encima de cualquier cuestionamiento. Esta capacidad de transformarse, sin admitir nunca que se equivocó, es lo que mantiene a millones de personas atrapadas en una estructura que ya no dialoga con el mundo moderno. Promete estabilidad, pero vende estancamiento. Promete verdad, pero ofrece narrativas moldeadas para adaptarse a lo que la época exige. Y cuanto más se observa esto, más se comprende que la religión no evoluciona por iluminación, sino por supervivencia. Lo que hace que este panorama sea aún más inquietante es el hecho de que, a pesar de toda su inconsistencia, la religión sigue siendo tratada como una autoridad moral. La gente olvida que muchos de los horrores de la historia se cometieron con aprobación religiosa, masacres, persecuciones, silenciamientos. Y, aún así, cuando se cuestiona a estas instituciones, responden con una frase que borra siglos de violencia. Ese no era el verdadero espíritu de la fe. La religión se aprovecha del deseo humano de pertenencia, significado y acogida. Pero en el fondo, su poder no proviene de lo divino, sino de la vulnerabilidad humana. No necesita demostrar nada para existir. Solo necesita que sigas teniendo miedo de vivir sin una creencia en la que apoyarte. Y ese miedo es uno de los cimientos más profundos que instala. No el miedo a Dios, sino el miedo a uno mismo. Y llega un momento en el que ocurre algo inevitable. Empiezas a darte cuenta de que cuando la religión dice que todo se trata de la salvación, en realidad está diciendo que todo se trata del control. Y cuando esto finalmente queda claro, empiezas a preguntarte si la fe que te enseñaron es realmente fe o solo un hábito emocional que nunca se ha cuestionado de verdad. La gran ironía es que la religión siempre ha dicho que sin ella el mundo se sumiría en el caos. Pero la realidad muestra exactamente lo contrario. Donde disminuye el miedo, crece la ética. Donde se permite la duda, se expande la conciencia. Donde se fomenta la autonomía, la compasión se vuelve más genuina. Porque el bien no nace de la obediencia, nace de la madurez. Y la madurez nunca florece bajo la amenaza del castigo eterno. La religión afirma que ofrece respuestas, pero lo que realmente hace es interrumpir las preguntas. Promete sentido, pero entrega dependencia. Y en el momento en que te das cuenta de esto, comienza a abrirse un espacio interno, un espacio sin manuales, sin dogmas, sin vigilancia invisible. Puede parecer aterrador al principio porque la verdadera libertad siempre conlleva responsabilidad. Pero también es profundamente liberador darse cuenta de que puedes vivir sin necesidad de una historia sagrada que justifique tu existencia. El fin de la religión no sería el fin de la espiritualidad, sería su comienzo. Porque la espiritualidad no es creencia ciega, es lucidez. No es sumisión, es conciencia,
No es miedo, es libertad. La verdadera espiritualidad no necesita intermediarios, ni textos fijos, ni amenazas divinas. Nace del encuentro honesto contigo mismo, un encuentro que ninguna doctrina puede mediar. Y cuando ese encuentro ocurre, se revela algo extraordinariamente simple. El sentido de la vida nunca estuvo ahí fuera, escondido detrás de promesas celestiales. Siempre estuvo aquí, en el ahora, en el gesto humano, en el pensamiento lúcido, en la capacidad de construir un propósito, en lugar de esperar a que alguien te lo entregue. Es en este punto donde la religión pierde su poder, no porque haya sido derrotada, sino porque ha dejado de ser necesaria. Al fin y al cabo, la pregunta que queda no es si existe o no un Dios, sino por qué creemos que necesitamos a alguien que nos diga cómo vivir. La verdadera libertad nace cuando comprendes que no necesitas permiso celestial para existir, solo valor para existir de forma plena, consciente y completa.